Bueno, muy bien. Vamos a dar comienzo al panel. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por venir. Creemos que tenemos un panel de lujo, un panel que conoce muy bien la problemática que estamos teniendo hoy en el sector y un panel que sobre todo, además de conocerlo, está trabajando en el tema. Me parece que eso le da una dinámica interesante a lo que podamos escuchar en esta horita que vamos a tener para trabajar. La idea es compartir las experiencias. No sé si se escucha bien. Acá hay un poco de interferencia con las otras salas, pero no sé si allí se escucha bien. Estamos tranquilos y podemos avanzar. ¿Se escucha bien entonces? Perfecto. Como nos presentaron recientemente, estamos con Guillermo Bernaudo, es el secretario de Agricultura de la Nación, del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Luis Macario, presidente de la Bolsa de Córdoba. Juan Briet es el coordinador de la Red de Buenas Prácticas Agrícolas y Marcos Blanda, el secretario de Agricultura del Ministerio de Agricultura de Córdoba. Así que sin mucho más preámbulo, vamos a empezar presentando un poco la Red de Buenas Prácticas, esta iniciativa en la que muchos estamos presentes y varios de los que están aquí hoy también nos acompañan, están allí involucrados y con el compromiso de profundizar la difusión de las buenas prácticas. Así que, Juan, empezaríamos contigo y después avanzamos con el panel. Bien, gracias. Te pido el puntero, así empezamos. Primero que todo, ¿se escucha? Primero que todo, agradecer a las autoridades de Maizar un poco el espacio que brindaron para este panel y para el tema. Hoy a mí me toca un poco, en breves minutos quería compartir sobre todo las experiencias. Un poco la idea de charlar justamente de las experiencias desde la visión de cada uno. Pero yo traje cuatro o cinco imágenes para contar un poco la experiencia de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias, que ya venimos trabajando desde el año 2014. Y creo que hoy, un poco el mensaje que espero que quede al final de la charla es que el compromiso de todos ha crecido muchísimo, pero porque el contexto ha cambiado mucho para todos. Y ya esto no es de una institución o del sector, sino creo que el compromiso es de todos, porque el contexto es común a todos. Siempre decimos que las buenas prácticas son de todos. Básicamente lo que yo quería contarles es qué es la red de BPA. La red de buenas prácticas es esto, es una mesa interinstitucional en donde hoy tenemos más de 60 instituciones y principalmente el activo más grande que tenemos como red es que es una mesa público-privada. Todos los que estamos acá estamos participando en distintos programas de buenas prácticas, promocionando y fortaleciendo el compromiso para trabajar el tema. Y en esta red de más de 60 instituciones venimos creciendo, venimos aprendiendo desde el año 2014 y cada uno desde su lugar, no dividiendo los esfuerzos, sino promoviendo el trabajo en la mesa, en la red. Ustedes ven acá fotos, son imágenes. Si lo dejo quieto, mejor. La red es esto, es básicamente esto. Para mí es muy fácil contarles qué es la red porque es gente trabajando. Ustedes van a ver ahí muchas caras conocidas y muchas instituciones, la gran mayoría de instituciones del sector, instituciones públicas, instituciones privadas, distintos ámbitos en donde la red trabaja. ¿Sí? Se trabaja adentro, se trabaja en la oficina, se trabaja en el campo. Estamos a nivel nacional buscando un poco fortalecer los proyectos que están en curso, aprender de las experiencias y sobre todo ponernos de acuerdo. Yo creo que hoy les pregunto a todos ustedes qué es una buena práctica o cuál es la más importante o qué son las buenas prácticas en general y todos seguramente van a tener una visión distinta. Y un poco estos espacios sirven para unificar los criterios y ir todos atrás de un mismo concepto. Básicamente lo que ustedes ven ahí, y acá está Marco, que después lo vamos a escuchar también, ven mucha gente que trabaja por lo mismo. Y un poco la idea de esto es, de vuelta, venimos atravesando un contexto en el cual tenemos que aumentar muchísimo un esfuerzo que cada uno hace desde su lugar. Y acá están las instituciones y muchos de los actores del sector y también por fuera del sector agropecuario. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo hoy la red tiene más de 60 instituciones y viene trabajando desde hace tanto tiempo? Básicamente empezamos en abril de 2014, nos juntamos porque la temática de buenas prácticas estaba empezando a trabajarse, todos sabíamos más o menos que queríamos trabajar en este tema y no sabemos bien cómo o para dónde ir.
Empezamos poniéndonos de acuerdo y definiendo qué son las buenas prácticas, definiendo los criterios, ¿sí? Qué significa cuando hablamos de buenas prácticas en el manejo de suelos, en el manejo de fitosanitarios, en el manejo de semillas, en los equipos de protección personal, digamos, distintos aspectos que hacen a las buenas prácticas. Sacamos un documento que fue un consenso general de todas las instituciones de la red, pero todo lo que ven ahí es toda una historia, y como crecemos y vamos aprendiendo como red, no nos quedamos con un solo documento, sino que trabajamos con materiales que son documentos vivos, es decir, los vamos mejorando. Allá por 2015, entre 2016, sacamos 2 documentos específicos de las cadenas de cultivos, uno para buenas prácticas en cultivos extensivos y otro para cultivos intensivos. Entonces, de vuelta, desde la red, estábamos todos de acuerdo que por lo menos las directrices o conceptos para buena práctica en cultivos extensivos e intensivos iban por este lado. Cada documento que se arma desde la red, y hoy muchas veces tomamos también documentos ya publicados por una institución y les damos apoyo, porque entendemos que no sirve inventar la rueda, no sirve empezar desde cero con algo que ya está trabajado. Allá por 2016-17, creo que construimos una gran herramienta que hoy se está usando en muchos lugares y de vuelta se sigue mejorando, que es un documento sobre recomendaciones para legislar sobre las aplicaciones de fitosanitarios. Este documento que ven acá y todo lo que yo les cuento está disponible en la página web y es un activo público, digamos, lo puede usar cualquiera. Este documento de recomendaciones ilustra un poco las figuras de los actores que tienen que involucrarse cuando empezamos a pensar en una legislación municipal sobre fitosanitarios y aplicaciones periurbanas. Y básicamente este documento, hoy la red nos están contactando de muchos lugares, de muchos municipios, de muchas ciudades, porque necesitan una base común para empezar a hablar de estos temas. Después seguramente vamos a profundizar en esto, pero hay herramientas disponibles que hoy tenemos que poner a disposición y que todo el mundo las conozca para trabajar estos temas. El año pasado y durante este año hemos perfeccionado una guía de indicadores de buenas prácticas agrícolas, y esto es de vuelta. Cuando empezamos con la red pensábamos que ya definimos qué son las buenas prácticas y nos preguntamos cuánta buena práctica se hace en Argentina. Hay mucha gente que no la hace, hay mucha gente que la hace y no sabe que la está haciendo, y hay mucha gente que la hace y sí sabe. Entonces vamos a ponerle un número. Entonces definimos un poco en las comisiones técnicas, y en este caso la comisión de cultivos extensivos y la de intensivos. Tenemos 2 guías elaboradas que son básicamente 36 indicadores, y esto es muy sencillo, es decir, una encuesta en donde un productor con un implementador de la red o con un asesor técnico puede autoevaluarse y empezar a mejorar. Y esto no tiene que ver con nada muy complejo, simplemente es, por ejemplo, uno de los indicadores, se fertilizó con una receta para fertilizar, es decir, se hizo rotación, se trabajó en el tema de equipo de protección personal, digamos, son cosas muy sencillas que esto de hecho hoy se está probando, por dar algunos ejemplos, en el norte de Santa Fe, en el norte de Buenos Aires, en Comisión de Agricultura de CREA, digamos, hay una demanda muy grande de estas herramientas. Ahora, como hay mucho trabajo hecho, no solo esto, sino de muchas instituciones, la idea es que se mejore y que podamos empezar todos a trabajar con la misma herramienta. Y un poco, que quedó ahí el personaje mirando un poco a lo que viene, ¿no? ¿Qué es lo que nos espera? Y eso es un poco desde la red lo que nos hemos planteado sobre fines del año pasado y este 2018. Hemos diseñado, digamos, un plan de trabajo que surge del balance de mucha de la gente que está en la red, de toda la gente que está en la red y de mucha de la gente que está acá también, que es mirar un poco cuál es nuestro nivel de compromiso individual como una institución y después cuál es nuestro nivel de compromiso conjunto para con la red. Entonces de ahí surgió un poco el balance y de eso creo que seguramente podremos charlar más en detalle después de las presentaciones de los demás. Básicamente, ¿cuál es nuestra estructura de trabajo hoy? Porque yo les conté todo lo que venimos haciendo muy rápidamente, pero nuestra estructura de trabajo hoy es una dinámica que tiene una mesa plenaria, en donde tenemos reuniones mensuales a la cual asisten la gran mayoría de las instituciones que forman parte de la red. Hay un comité ejecutivo, y esto es un poco para dinamizar las acciones. Muchas veces nos consultan, nos demandan información o acciones sobre un problema puntual, y los tiempos a veces no son los que uno puede esperar en un mes. Tenemos un nodo regional, que eso seguramente después Marcos también va a profundizar en eso, en el caso de Córdoba. Hay casos de aplicación concreta que hoy se están realizando, y básicamente las comisiones de trabajo. Ustedes las ven ahí, hoy son 10 comisiones de trabajo, cada una con un coordinador, con un equipo
de profesionales de las instituciones que participan de la red, y sobre ellas se están trabajando documentos que ya fueron revisados y están a disposición, se están elaborando nuevos documentos y a su vez se están tomando documentos que ya están hechos. Es decir, si la red entiende que hay experiencia técnica y profesional en un tema, es donde buscamos darle apoyo y que todos apoyemos ese material y que vayamos por el mismo lado. Básicamente, las 10 comisiones están a demanda del sector, digamos, de donde haya una demanda de trabajo, y al mismo tiempo proactivos desde la red. La idea con esto es simplemente dejarles un breve mensaje, muy breve mensaje de lo que es la red de buenas prácticas, y sobre todo plantear que el vehículo para que realmente hoy en el contexto que nos aprieta a todos podamos facilitar los proyectos, las ideas y ponernos de acuerdo, y básicamente es terminar un poco con lo que nos venía pasando años anteriores, en donde todos trabajábamos lo mismo porque no sabíamos qué estaba haciendo el otro. Por ahí a veces no queríamos saber. Un poco la idea, digamos, y dejo abierto después para el resto de los disertantes, pero creo que todos entendemos que este es el único camino para que estemos todos en lo mismo y aprovechar un poco la oportunidad que tenemos como sector para dar desafío, digamos, al contexto que creo que es común a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Ahora le vamos a dar espacio a la provincia de Córdoba, una provincia que padeció, digamos, toda la problemática del activismo en propia piel, y en una muy buena interacción público-privada también, pero además con un liderazgo desde el Poder Ejecutivo, me parece que sustancial, decidió tomar las riendas del tema y bueno, nos van a contar ahora cómo avanzaron en ese sentido. Así que le damos la palabra a Luis, por favor. Bueno, buenos días, muchas gracias a la organización de MAISAR por convocarnos para este importante panel. Bueno, lo que vemos ahí lo planteaba MAISAR, las BPA como el único camino, y nosotros desde la Bolsa de Cereales de Córdoba estamos absolutamente convencidos de que es el único camino que existe. Nosotros desde la Bolsa de Cereales de Córdoba hemos empezado a trabajar en el tema de buenas prácticas y a lo mejor un poquito más allá, un tiempo atrás, y como vos decías, está un poco relacionado con una actitud, te diría, reactiva, justamente por todo el activismo que se había generado en Córdoba, y en un momento nos planteamos que teníamos que tener la adecuada licencia social para operar. Entonces generamos una especie de tormenta de ideas con personal de la Bolsa, convocamos al Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba y también invitamos a CREA y a PRESID, y de esa reunión surgieron algunas cosas que después se terminó transformando en hechos concretos. O sea, básicamente nosotros estamos viendo al campo como una de las actividades más importantes para nuestro país. No cabe duda de que si en algo Argentina tiene ventajas competitivas es todo lo que está relacionado con el campo y la agroindustria. Es la principal actividad motorizadora que tiene nuestro país. Ahora, eso ha planteado determinados desafíos. En esos desafíos nosotros veíamos que es muy importante que se realice una profesionalización de la empresa agropecuaria, que creo que está en camino, que tenemos que gestionar la actividad no solamente pensando en un tema de sustentabilidad económica, que es condición absolutamente necesaria para poder realizar cualquier actividad. Si nuestros números no están en negro, es muy difícil que podamos estar pensando en alguna de las otras cosas. Pero creemos que una vez superado el tema de la sustentabilidad económica, tenemos que gestionar midiendo la parte social y también la parte ambiental. Y también agregaría un componente cultural y ético. También lo que observamos es que hay una creciente presión social con relación a todas las actividades que realizan en el campo, y en el tema de aplicaciones de fitosanitario está permanentemente en los diarios. En nuestra provincia lo vemos muy a menudo,
y también que hay un cambio en las preferencias de los consumidores, que hoy ya no es lo mismo. Yo vengo de la actividad manicera y en realidad soy contador público, de ingeniero agrónomo, nada, siempre estoy rodeado de ingenieros agrónomos, pero una de las cosas que nosotros percibimos en nuestra actividad como un hecho concreto y real es que los compradores, que normalmente son compradores de Europa, de países que tienen altos estándares de calidad, ya no importaba tanto solamente el precio al que se vendían los productos y la calidad, sino que empezaron a trabajar los compradores, presionados por los mismos supermercados, en exigir una trazabilidad y en poder entender cómo obtuvimos ese producto y a ese precio. Ahora, ejemplos de la presión social, un poco lo que vos decías, esto es un ejemplo, lo que se ve ahí, de lo que sucedió en Córdoba. En Córdoba, Monsanto tenía intenciones de instalar una planta para semilla de maíz en la localidad de Malvinas Argentinas y ese proyecto abortó, fruto de la presión social que existió y creo que, digamos, por alguna mala praxis, pero en definitiva es una industria que no terminó radicándose en Córdoba. Por otro lado, también con respecto al cambio de los consumidores, de la preferencia de los consumidores, hay organizaciones que están permanentemente midiendo a las distintas empresas que producen alimentos para medir en distintos rubros o dimensiones cómo se comportan. Lo que está ahí en el ejemplo es en la diapositiva, es una página que se llama Behind the Brands, donde muestra a las 11 principales empresas productoras de alimentos en el mundo y donde se la va evaluando en distintas dimensiones. En respuesta a eso, lo que nosotros elaboramos en la Bolsa de Cereales de Córdoba son los indicadores de responsabilidad social y sustentabilidad para el agro. Esos indicadores existen para la industria. En general la industria va un paso adelante, un poco lo que yo decía en la experiencia de Maní. Nosotros teníamos buenas prácticas de manufactura u otros sistemas de aseguramiento de calidad, mientras que en el campo no había nada específico y se utilizaban esos indicadores de la industria para tratar de evaluar el campo. Lo que tratamos de hacer es adecuar las preguntas de estos indicadores a lo que responde específicamente al tema agropecuario. Y nosotros hablamos de BPA recargadas también porque creemos que damos un paso más allá con esta herramienta online. Esto yo quiero decir que lo hemos elaborado junto con el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria como organismo ejecutor, pero hemos tenido también la participación de CREA y APRESID para ir validando cada uno de los indicadores. Básicamente, esta herramienta que nosotros hemos elaborado se trata de una encuesta de autoevaluación. Esto siempre tiene que ser voluntario. Está dividida en 7 dimensiones, desde valores, transparencia y gestión, las prácticas de empleo y trabajo digno, las buenas prácticas agropecuarias, la relación con proveedores, relación con clientes y otros productores, relaciones con las comunidades locales para medir los impactos local y las relaciones con el gobierno y la sociedad, porque también tenemos que ayudar a construir nuestro país. Es una herramienta absolutamente gratuita, voluntaria, y no tienen que reunir ningún tipo de requisitos. ¿Para qué hemos hecho esto? Para tratar de incorporar la responsabilidad social y la sustentabilidad a la gestión de la empresa agropecuaria. El resultado se expresa en un gráfico que muestra cómo está posicionado a través de las preguntas binarias que se están respondiendo en esta herramienta online, cómo están posicionados con relación a cada una de esas dimensiones. Y tenemos 4 estadios y 3 tipos de indicadores, porque no está relacionado con el tamaño de la empresa. Puede ser que una empresa empiece a trabajar en el tema de la responsabilidad social y la sustentabilidad y se aplique un esquema básico de solamente 15 indicadores, hay uno intermedio que es de 30 indicadores y un comprensivo que son de 50.
Esto es solamente un ejemplo como para que se vea, digamos, de qué se trata. Las preguntas son de tipo binario y como por ejemplo esto que está relacionado con el tema de las aplicaciones de los agroquímicos. Hay que responder sí o no y el mismo sistema le termina dando un resultado a quien lo completa. Nosotros creemos que probablemente este tema muchas veces estamos atendiendo lo urgente y siempre vinculando el tema de la sustentabilidad económica. Este es un país complicado, es difícil y siempre tenemos que estar pensando en eso. Y de alguna manera nos preguntamos si estamos predicando en el desierto. Nosotros creemos que este es un tema absolutamente importante y que no tiene vuelta atrás, porque el mundo va en ese sentido. No vamos a poder regresar de lo que ya hoy se está pidiendo y se está exigiendo y que lo están pidiendo los mercados. Entonces nosotros lo que decimos es que estamos sembrando lo importante, no estamos predicando en el desierto. E invitamos a todos los que quieran que traten de subirse a esta plataforma en la página indicagro.bccba.com.ar. Y ahí hay simuladores y desde la Bolsa de Cereales de Córdoba estamos a disposición para atender cualquier consulta en este sentido. Al momento nosotros ya tenemos más de 8 provincias, o sea, tenemos información de más de 8 provincias de productores que se han subido a la plataforma y bueno, la intención es tratar de potenciarlo y también permitirme decir que yo veía el conjunto de las instituciones que nombraba ahí Juan, y la Bolsa de Cereales de Córdoba no está en forma directa, sino a través de la comunidad agroalimentaria que se desarrolló en Córdoba, pero creo que indudablemente vamos a tener que hacer las gestiones para sumarnos y la idea es que estos indicadores formen parte y se complementen con un montón de otros trabajos porque no tiene sentido que todos estemos haciendo lo mismo, dilapidando tiempo y recursos. Muchas gracias, Luis. Ahora le damos espacio a Marcos Blanda, que nos cuente la experiencia en Córdoba. Gracias, Marcos. Gracias, Fede. En primer lugar, agradecer a Maizar por generar este espacio, este panel. Quiero agradecer de todos los compañeros de ruta que encuentro acá, principalmente en el panel, Fede, Willy, Luis, Juan Martín, y en el público hay muchos de ellos. Lo veía al Turco, Alejandro, Pablo, Juan Carlos, Agustín, está también Esteban, Sofía, el equipo, el Fede, Juan. O sea, lo que estaban hablando de redes, Pablo, Ramiro, ¿hacia dónde queremos llegar? Porque cuando me dijeron, habla de BPA, es empezar a contar el camino que venimos recorriendo y el camino hacia donde queremos ir. Es algo que Luis en un congreso o en una reunión dijo, bajemos potencia a tierra. El ministro Buzo dice, pasemos del dicho al hecho. Yo digo, pasemos de la declaración a la acción. Es cómo coordinamos acciones, cómo usamos las herramientas de todos y cómo empezamos a trabajar de una manera distinta. ¿Por qué tenemos que trabajar de una manera distinta si no lo veníamos haciendo? ¿Por qué tenemos que ir hacia un escenario distinto o hacia escenarios que nunca nos imaginamos que podíamos estar hablando de temas ambientales, sociales, hablando de temas que a lo mejor no es el expertise nuestro, pero hay una demanda social? Y ante esa demanda social tenemos que generar la licencia social. Y la licencia social no lo va a generar un gobierno nacional, no lo va a generar un gobierno provincial, no lo va a generar un gobierno municipal, ni lo va a generar una institución sola. Lo vamos a tener que generar día a día, escaramuza tras escaramuza, entre todos. Y ahí empieza un poco de cómo se fue gestando a donde nos encontramos hoy. Yo lo escuchaba, comunidad agroalimentaria, red de buenas prácticas, trabajando desde lo público-privado, interacción pública-pública, privada-privada. No se puede quedar solamente lo público y lo privado. Tenemos que trabajar juntos y definir hacia dónde queremos ir.
Yo creo que el consenso hacia dónde queremos ir está claro, porque lo hablamos todos, lo declaramos todos. Es el desarrollo sostenible o sustentable. Ahora, ¿cuáles son las acciones que nos van a llevar en ese camino? Una clara y puso la casa Luis en Córdoba y dijo, traslademos la red y ayudemos a fortalecer, y tuvo la oportunidad de hacer el nodo de BPA. ¿Para qué? Para trabajar localmente sobre también otras problemáticas locales y proponer sobre las características de cada uno de los territorios. Y ahí nació lo que hoy vemos reflejado en la red a nivel nacional de lo que era la ganadería también. Sumar, y que no tenían que ser buenas prácticas agrícolas como veníamos hablando, sino que tenían que ser buenas prácticas agropecuarias. ¿Qué tenemos que contarle al resto de la sociedad? ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Y qué consideramos que es hacer bien las cosas? Esas son las buenas prácticas. Y ahí se gestó en esto de pasar a la acción, de cuáles pueden ser una de las acciones, y en Córdoba que se generó a través de los años, a través del intercambio, de lo que podemos compartir. En primer lugar, generar un reconocimiento a quien hacía bien las cosas. En segundo lugar, invitar a quien estaba haciendo bien las cosas o le faltaba alguna de las prácticas que se sumaran. Y acá quiero dejar bien en claro algo, porque parte de lo trabajado durante todos estos años es decir, ¿qué es una buena práctica? La buena práctica, y esto creo que fue referencia de Fede Verde CREA, que decía, tenemos un piso y son las leyes, son las normativas y es lo obligatorio y hay que cumplirlas. Esa es la primera licencia social. Y después está, eso es lo obligatorio, y está lo deseable. Y lo deseable es hacia donde queremos ir. Entre lo obligatorio y lo deseable hay una brecha. Y esa brecha, lo que nos acorta esa brecha son las buenas prácticas. Son prácticas voluntarias que nos acercan a lo deseable. Y mientras más actores en nuestro sistema vayan adoptando estas buenas prácticas, vamos a estar en un escenario más cerca de lo deseable. Y algunas se convertirán en el día de mañana, porque bien lo decía Juan Martín, el dinamismo que tienen las buenas prácticas, quizá algunas sean las obligaciones del mañana. En esto, como para no irme mucho, vemos ahí en el cuadro, le decimos lienzo, paño, intentamos sintetizar que nuestro norte compartido es la sostenibilidad, sustentabilidad, y en eso estamos de acuerdo, público y privado. Después, girando en el sentido horario, 50 instituciones participaron en Córdoba para consolidar este programa de buenas prácticas. Si no lo hacemos entre todos, no avanzamos. En tercer lugar, es ¿qué promovemos? Promovemos el cuidado de los recursos, promovemos el cuidado del suelo, promovemos la gestión del agua, promovemos cómo trabajar y cómo es la manera de gestionar estos recursos. Y algo que surgió siempre, porque cuando nos preguntaban como campo, ¿qué es lo primero que tenemos que trabajar? La comunicación. Porque el resto de la sociedad, ese 99,4%, no sabe cómo estamos haciendo las cosas. Entonces tenemos que gestionar esa comunicación. Y lo que nos vemos es que nosotros no somos comunicadores o no supimos comunicar. Entonces, ¿cuáles son las herramientas para comunicar? Este programa, los manuales, pautas 1, pautas 2, fueron puentes que generaron una comunicación distinta a la sociedad y nos acercaron de una manera diferente. Después vemos que los objetivos, hablamos del desarrollo sostenible, pero vamos más, objetivos más palpables, es gestionar bien esos recursos y también generar una cultura diferente en el sector. Hay cambio de paradigma, estamos acostumbrados a escucharlo, hay cambios en proceso, tenemos que gestionar una cultura que adopte de manera voluntaria la innovación tecnológica, estas buenas prácticas, una manera diferente de relacionarnos. Para eso, y acá sí debo recalcar, durante mucho tiempo estuvimos hablando de esto mientras estábamos en la comunidad, en el nodo, en la red, pero tuvimos un ministro que se lo puso al hombro al programa y gestionó con un gobernador y dijo, me parece interesante, ¿esto trae beneficios? Sí, trae beneficios en los tres ejes, en lo social, en lo ambiental y en lo productivo. Dice, bueno, vamos a probar con un programa, porque siempre tenemos la tendencia, queríamos hacer una ley y terminamos en un programa
como para aprender. Y había 70 millones para reconocer a esos productores que hicieran bien las cosas. Eso fue el fondo del 2017. Y había 7 prácticas que eran validadas por el Consejo. Entonces, a partir de ahí, dijimos, bueno, ¿cuáles son las prácticas productivas? Asociativismo, capacitación, diagnóstico de suelo, implantación de pastura, rotación de cultivo, plan pecuario y plan de conservación de suelo. Perfecto, todas prácticas productivas. Primer error. No suenan productivas porque estamos acostumbrados a escucharlas, pero hay 2 prácticas sociales, que es el asociativismo y la capacitación, no son inherentes del campo. Es una práctica que en todos los sectores lo llevan. Y eso también nos acerca. Y queremos productores que tengan la capacidad de asociarse, generar nuevas iniciativas productivas, pero también encarar los problemas de una manera diferente. Para eso necesitan más información, donde entra la capacitación y nos empezamos a relacionar de una manera diferente entre los equipos, donde empezamos a nivelar cuál es la información que manejamos. Después, prácticas productivas. Inmediatamente me nace el ingeniero agrónomo y digo, rotación, implantación de pasturas, conservación de suelo. Error. Son prácticas ambientales. Si no entendemos la rotación, y acá en Maizar, la rotación de los cultivos como una práctica con un fuerte componente ambiental, en donde estamos cuidando la estructura de nuestro suelo, la fertilidad de nuestros suelos, y ese recurso tan importante que es el suelo, la implantación de pastura, en donde en el este de Córdoba tenemos problemas por la gestión del agua, no estamos entendiendo o la visión integral no la estamos viendo. Plan pecuario, plan de conservación de suelos y por último se sumó a través del Consejo una 8ª práctica que era el plan hortícola. A partir de eso, a cada práctica hay un indicador y ese indicador tiene que ser medido para ser validado por parte de los productores. Síntesis del resultado, 1.807 productores validaron la práctica en Córdoba, las prácticas en Córdoba. ¿Es mucho, es poco? Empezamos a medirnos. Lo que no nos gusta es medirnos. No nos gusta medirnos como sector. Nosotros le contamos a la sociedad que hacemos bien las cosas, pero no nos medimos para contarle que hacemos bien las cosas. O sea, hay 1.807 productores que validaron de 3.000 que participaron y se les reconoció que estaban haciendo una o varias de las 8 prácticas del año pasado. ¿Cuál fue el gran desafío? Levantar la apuesta este año. Este año, ¿qué dijimos? Primero, fortalecer las herramientas que están dando vuelta. Una de las primeras herramientas que nació desde el Consejo y desde la propuesta es, hay una herramienta de responsabilidad social empresarial que está gestionando la bolsa y que la puso a disposición. Eso es la generosidad de poner a disposición en los espacios de encuentro. Y este año tiene que ser consensuada, pero yo creo que va a ser así, que la práctica Indicagro de la bolsa de cereales sea otra herramienta que pueda validar el productor en esto de hacer bien las cosas. Como también así, agricultura certificada de APRESID, que el productor que tiene agricultura certificada, que entendemos que tiene una validación superior, una certificación, puede aplicar automáticamente las prácticas que ya tiene validadas por la certificación. Así como el trabajo que viene desarrollando INTA, otro gran socio en esto, en lo que es riego subterráneo, en lo que viene haciendo en pivot, riego por aspersión. También estamos hablando y tuve una conversación con Alfredo y vamos a ver cómo lo diseñamos en el uso de la semilla. O sea, ¿cuáles son las conversaciones que tenemos que tener? Pero es para medirnos y es para contarle a ese 99,6% de la sociedad. Esas son las conversaciones que tenemos que tener entre las 50 entidades e instituciones que participamos en el Consejo. Y yo creo que estos espacios, y es el camino que elegimos, es decir, cuáles son esos temas que tenemos que plantear ante una demanda social para lograr licencia social. En la última presentación dijimos que el norte compartido, el objetivo compartido es la sostenibilidad o la sustentabilidad. Ahora el camino que eligió el Consejo, el camino que elegimos de la red, son las buenas prácticas. Y para cerrar, en esto decimos la hacemos entre todos, esta es la página, si quieren visítenla
Es una herramienta, cuando a mí me dicen, ¿dónde tengo información? En la página. Están los manuales, está toda la información de cómo medimos y cómo validamos. Esto fue gratificante. Esto llegar a cada uno de los productores reconociéndoles, se llevaban. Está bien, se llevaban un beneficio económico, pero se llevaban una validación de las prácticas y un cartel para poner en el campo, y esto fue lo más gratificante. Que los productores colgaron los carteles en el campo contándole a sus vecinos productores y a sus vecinos que no están en la producción, que alguien les reconoció que estaba haciendo bien las cosas y cuáles eran esas cosas que hacían bien. Entonces, vuelvo a insistir, el camino que elegimos son las buenas prácticas. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Ahora le vamos a dar espacio a Guillermo Bernaudo para contarnos un poco las iniciativas que ha tomado también el Gobierno Nacional en materia de buenas prácticas y aplicaciones periurbanas. Bueno, buenos días, gracias a Maizar por la invitación. Primero, empezar con un concepto que es buenas prácticas, ¿no? Como su astuto nombre lo indica, son prácticas que son buenas, evaluadas desde algún nivel de parámetros, desde algún nivel de paradigma. A veces intercambiamos con Marcos el otro día en Córdoba si consideramos que buenas prácticas está arriba del umbral normativo obligatorio. Nosotros pensamos que en realidad buenas prácticas son una serie de prácticas positivas para una determinada actividad, y en algunos momentos, y generalmente en forma creciente, la normativa va poniendo umbrales a partir de los cuales se convierten en obligatorias. En esto de buenas prácticas, la verdad que una fortaleza grande que estamos teniendo a pesar de los momentos difíciles que pasamos en estas discusiones, sobre todo alrededor de agroquímicos, o en algunos marcos tenemos discusiones con los organismos genéticamente modificados, es que se está constituyendo la red. El trabajo de la red BPA es fuertísimo, que la Bolsa trabaje con Indicagro y lo ponga al servicio del sistema, que Córdoba vaya definiendo sus buenas prácticas, porque acá lo esencial es la definición de qué llamamos buenas prácticas y el acuerdo de una sociedad, de un paradigma, de un sistema productivo, y en el marco de los mercados internacionales, el acuerdo que la Argentina tiene como país para decir estas son las buenas prácticas que la Argentina asume como tales. Siendo bastante amplios de criterio, tenemos que entender que hay paradigmas que son un poco distintos a los que nosotros manejamos. En este sector nos va a resultar bastante fácil definir alguna serie de buenas prácticas en el manejo de suelos, en el uso de agroquímicos, en el uso de genética de semillas. Nos vamos a poner bastante de acuerdo. Salimos a un ámbito más amplio, empiezan los desacuerdos, y mismo a nivel país ya tenemos una diversidad enorme. Y si nos vemos en el mercado internacional, Europa puede considerar que los OGM no están dentro del marco de buenas prácticas y tenemos que manejarnos comercialmente entendiendo a nuestro cliente. El tema de buenas prácticas en producción animal todavía por ahí no lo estamos viviendo de la misma manera, pero el tema pollos con Europa es un tema que sería crítico en la visión de buenas prácticas que tiene Europa con respecto a nosotros. Así que bueno, buenas prácticas es una serie de normativas donde la red de acuerdos es lo fundamental y dentro de un determinado paradigma. Argentina y la mayoría de los países productores le ponen mucha fortaleza a que las buenas prácticas que determinan tienen un componente muy fuerte, más que cultural, científico y tecnológico, de verificación científica y tecnológica. Los países que tenemos que producir, que aumentar la productividad, que somos conscientes que somos alimentadores del mundo, en un mundo cada vez con menos suelos y cada vez con menos agua para producir esos alimentos, buscamos unas tasas de eficiencia fundamentadas en el método científico, en el conocimiento científico y tecnológico, y hace que sepamos que estamos haciendo buenas prácticas en el marco del uso de agroquímicos, en el marco del uso de fertilizantes, en el marco del cuidado de suelos, que son buenas con verificación científica. Pero también tenemos que aceptar que en algunos mercados tenemos que convivir con algunas buenas prácticas que para nosotros no lo son tanto, pero son fenómenos culturales. Por eso, como país, es muy importante lo que se hace en red, lo que se hace en construir acuerdos, lo que se hace en construir una normativa que empiece a ser avalada por todos. Y hago acá una mención de los 200 países del mundo, me han escuchado muchas veces decirlo, hay 30 que son formalmente federales, y es un desafío enorme ser federal. Porque la diversidad de los países federales no nos permite tomar ningún modelo. Uno porque es enorme como Estados Unidos, otro porque es muy chiquito como Suiza, y son paradigmas de modelos
federales. Así que es muy difícil ser federal. Y en este tema de las buenas prácticas, especialmente en agroquímicos, estamos haciendo un aprendizaje durísimo en el tema de ser federales. Las facultades del cuidado del medio ambiente y la mayoría de los recursos naturales son atribuciones de las provincias. La Nación tiene bastantes restricciones en participar, pero tenemos que tener una seria discusión sobre cuáles son los ámbitos donde Nación determina, como la aprobación de agroquímicos, donde Nación determina. Entonces, ¿cuál es el límite que tiene una provincia para determinar que ese agroquímico que fue aprobado por Nación no se puede usar en un determinado lugar? O la fundamentación, puede ser que por determinados cultivos, por determinadas situaciones agroecológicas se justifique, pero no por una decisión arbitraria de considerar un producto no aprobado. Esto se agrava muchísimo cuando algunas provincias han dejado o han, no sé, todavía están construyendo el control o la puesta en común normativa sobre los municipios, o los departamentos, los partidos. Entonces nos encontramos que concejales de una ciudad de 5.000 habitantes puede determinar que un producto que tiene aprobación internacional, que está aprobado por la FAO, que está aprobado por todos los organismos internacionales, que tiene aprobación de SENASA, determina esa comunidad que más allá de que pueda limitar el uso específico, pero determina que es un producto que no puede ser aprobado, que incluso puede llegar a ser hasta delictivo, algunos límites, los límites que por lo menos el municipio tenga en fijar normas. Tenemos todavía que tener una construcción jurídica importante en este tema del manejo de los recursos naturales para seguir construyendo. En esto, lo que hizo BPA ya hace un par de años, digamos, con el tema de de los cuadernillos de indicaciones y recomendaciones, es un producto importantísimo. Le quisimos dar una vuelta más de rosca desde Nación en este momento con el tema de muchos conocerán la rezo conjunta número 1 2018 entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agroindustria, porque desde la visión del ministro Echeverri y la visión que tenemos en el gobierno, en este momento el trabajo en equipo y esta construcción de acuerdos es lo importante, porque una buena práctica que nosotros como comunidad del sector agropecuario veamos como obvia, si no tiene el aval del Ministerio de Medio Ambiente, si no tiene el aval de Ciencia y Técnica, si no tiene el aval de Salud, deja grietas. Y lo que debería ser una buena práctica consensuada puede tener frentes. Entonces, por eso estamos trabajando con la misma visión de lo que fueron las recomendaciones de la BPA, en hacerlo desde el Estado, con Ciencia y Técnica incluido, con el Ministerio de Salud, con Medio Ambiente, con Agroindustria, para que el 5 de julio tengamos ya un paquete normativo de sugerencia, en la medida que es lo que Nación puede hacer con las provincias y los municipios, de cómo deben hacer las cosas, pero no desde Agroindustria, que resulta obvio, y estamos dentro de nuestro paradigma, sino desde 4 ministerios que hacen a construir más confianza en la sociedad. Y buenas prácticas también necesita un entorno, yendo a exagerar mucho los conceptos, pero en situaciones de mucha indigencia, las buenas prácticas ambientales son muy difíciles de sostener. En las situaciones de mucha abundancia es donde se va por límites a veces exagerados en buenas prácticas o en cuidado del medio ambiente. Y en esto tienen que ver las políticas públicas. Por suerte, después de 20 años, cortamos el umbral superamos, que hasta hace 20 años que no lo teníamos, estamos en el 47% en relación gramíneas soja. Lo recuperamos y, dirían en la gestión anterior, no fue magia. Recuperar el entorno macroeconómico o de políticas públicas que permita hacer buenas prácticas es fundamental. Entonces, retenciones y ROEs fueron un entorno que limitaba, o sea, pensar en discutir rotaciones con retenciones y ROEs era un delirio, era una absoluta imposibilidad. Nutrición de los cultivos, seguimos batiendo récords en consumo de fertilizantes. Sin gramíneas, el costo posible del uso de fertilizantes era muy limitado. Entonces tenemos que dar las políticas marco para que esas buenas prácticas puedan darse. Las políticas específicas, está muy bueno lo que hacen las provincias, Córdoba con BPA, que es muy integral. Hubo una buena política en cuidado de suelos en Entre Ríos con el tema de la promoción del cuidado de suelo en terrazas. Tenemos que dar el marco para otras buenas prácticas, o sea, existen buenas prácticas laborales, todo lo que indica Agromuestra es más amplio, pero estoy pensando en este momento en la urgente necesidad de tener una legislación de semillas que ayude también a ir avanzando en ponernos más de acuerdo con el mundo en buenas prácticas.
Y en este sentido la Argentina tiene institucionalidad, tenemos que seguir poniéndonos de acuerdo. Me quedan 2 minutos. El tema de aprobación y registro de SENASA es reconocido internacional, tiene una seriedad total. El tema de nuevo, y es un avance importantísimo, gestión de envases, que fue un acuerdo que trascendió la política, un acuerdo que ahora ha tenido algunas modificaciones y ajustes, un acuerdo que estábamos trabajando todas las provincias en conjunto para poder tener los centros de acopio. Todos estos son aspectos que hacen a ir generando esta cultura común. Por eso esto es un trabajo en red, por eso no tiene límites, pero es importante que nadie se aísle, que estemos trabajando en conjunto. Tenemos problemas, se lo tenemos claro, por eso estamos en esta visión de construir estas buenas prácticas, por eso estamos en esta visión y lo que está haciendo la red con la difusión de buenas prácticas en reuniones. Necesitamos que no solamente la sociedad avale nuestras buenas prácticas, que muchas veces la ve un poquito de lejos y son solamente los activistas con los que confrontamos y el 80% de la sociedad lo ve muy de afuera, sino también los decisores políticos y los decisores desde el último concejal hasta cada ministro o cada gobernador en una provincia o hasta los gobiernos de la nación. Porque hoy está muy delegada y muy distribuida la capacidad de decisión y necesitamos que cada concejal, cada tomador de decisiones, cada subsecretario de ambiente de un pequeño municipio pueda tener una visión más integral del problema, pueda recibir la información y por ahí tenemos que comunicar bien a la sociedad, es un desafío del sector agropecuario permanente, pero tenemos que comunicar muy bien a los que tienen capacidad de decisión en políticas públicas, porque ahí estamos teniendo problemas que a veces son mucho más graves que los de los mercados. Tenemos instituciones, como decía, fuertes, somos capaces de manejar el tema de residuos en alimentos, de manejar el tema de límites de residuos para nuestros productos en los mercados internacionales. Tenemos esas fortalezas, tenemos que mantenerlas y seguir haciendo acuerdos entre nosotros. Y bueno, y en este tema me parece que un paso importante es el de las BPA frutihortícolas, que ya es una normativa que aprueba la Comisión Nacional de Alimentos. Hay veces que uno escucha discusiones, lo de Córdoba con una planta para procesar semillas de maíz fue un absurdo, y hay veces que no miramos en frutas y hortalizas todo lo que hay por hacer en la Argentina. Así que bueno, empezamos a tener dentro de 2 años una normativa de buenas prácticas agrícolas en frutihorticultura, y este es un desafío enorme porque tenemos que llegar a cada quinta y a cada huerta para que esto pueda ser bien controlado en términos de ponernos en estándares bastante básicos en temas como estos. Así que bueno, hay políticas públicas por desarrollar, siempre tienen que tener un marco general que permita el desarrollo de las buenas prácticas, tenemos que ir encontrando los niveles de decisión, ir acordando esos niveles de decisión en donde están. No puede un municipio decidir si un producto es científicamente aprobable o no, le corresponde a la nación. Las provincias tienen que lograr centralizar el poder en algunos aspectos que han delegado demasiado a los municipios, y tenemos que entre todos los que estamos en la sociedad agroindustrial construir el paradigma común. Muchas gracias. Muchas gracias, Willy. Ahora vamos a hacer un poco de conversación, tenemos unos minutitos más. Y quería empezar justamente contigo, Willy, porque me parece que es una de las herramientas más importantes que vamos a tener, es la resolución conjunta y el documento que vaya allí a acordar el sector oficial. Posiblemente después seamos convocados seguramente el sector privado. Pero la pregunta es, ¿cómo hoy tenemos una situación bastante anárquica a nivel nacional? Porque tenés municipios donde un municipio puede estar pidiendo la prohibición de una molécula o la prohibición de las aplicaciones en los 1500 metros, y el municipio al lado por ahí tiene 200 metros de zona de amortiguamiento. Entonces, ¿cómo esta recomendación va a traducirse en una recomendación de liderazgo, digamos, porque en realidad lo que en el fondo estamos necesitando es un liderazgo a nivel nacional para desde allí tener un parámetro a donde las provincias y los municipios puedan ir sumándose o alineándose? Pero ¿cómo imaginás que va a ser esa instrumentación política? ¿Cómo va a hacer un documento que sea fuerte desde el punto de vista político? Bueno, sí, como vos decías, puede llegar a darse el tema de que el tránsito por una ruta nacional que atraviesa un departamento o un partido donde se ha prohibido un determinado producto, ese tránsito cometas una infracción cuando vas con todos los papeles en regla, con la trazabilidad de los productos y demás. O sea, estas cosas hemos llegado.
Nosotros creemos que el producto de la rezo conjunta, que ya nos falta poquito, vamos a tener a mitad de julio, va a ser un documento fuerte por el aval de los 4 ministerios. Y desde el punto de vista de la instalación, necesitamos esencialmente a las provincias. Nación va a generar este documento que puede ser una sugerencia de una ley mínima para aplicaciones a nivel nacional, pero más allá de la ley de presupuestos mínimos que pudiera haber, necesitamos mucha fortaleza en las provincias en la recomendación de estas buenas prácticas. Estos criterios, ya el criterio de amortiguamiento de zona buffer ya está instalado, ya es un principio básico que está incluido dentro de, que es importante, muy importante, que está incluido dentro va a estar dentro de los resultados seguros. Hoy cada área está escribiendo los papers de su área específica, pero la aplicación necesitamos esencialmente de las provincias. Y tenemos que trabajar juntos, provincia y nación, en determinar cuál es el nivel de delegación que las provincias hacen en los municipios, cuál es el nivel de delegación que nación hace en las provincias, o al revés, que vienen de abajo para arriba las delegaciones, pero tenemos que tener muy en claro que hay normas que son de nación y que provincia ahí tiene un límite y las provincias tienen que tener claro cuáles son los límites de los municipios, y esto es bastante central. Creemos que este va a ser el catalizador de todo eso y esperamos que así lo sea y que se vaya integrando también con lo que son buenas prácticas con el resto de las redes privadas, ¿no? Gracias, Willy. Marcos, este tema de las aplicaciones o de las aplicaciones periurbanas muchas veces es un tema en el fondo que es un tema de control, ¿no? Y entonces tenés herramientas de control que son del Estado, propias del Ejecutivo, a veces municipal, y también hay herramientas que puedan ser de control privado. Tenemos desde lo que pueda ser la certificación IRAM, que es una herramienta para usar. En Córdoba, que avanzó bastante, y tienen varios municipios que han tenido experiencias interesantes en lo que hace a coordinar o estas aplicaciones periurbanas desde el punto de vista de la aceptación pública del ciudadano, pero también desde los productores. ¿Qué herramientas concretas han instrumentado los municipios como para apaciguar o traer tranquilidad a la población y poder hacer aplicaciones de forma adecuada? ¿Cuánto tenemos de tiempo? 427 municipios y comunas en la provincia de Córdoba. Cada uno con su diversidad, sus expectativas, sus niveles de conflicto. Más del 90% adhiere a la ley provincial y hace cumplir la ley provincial, que es el piso. Ahora, las herramientas que vos me estás preguntando se consolidan de acuerdo a la capacidad de gestión de lo público y privado de cada región. Hay lugares donde se han firmado acuerdos sociales en donde la presencia de alguien enviado por el municipio da la tranquilidad a las partes de que el proceso de la aplicación de un fitosanitario se está haciendo correctamente. Hay municipios que han llegado al acuerdo a través de la instalación de una estación meteorológica donde tienen acceso online, más allá de la ley. Estas son herramientas que se van apilando. En donde cada vecino, sea productor o no sea productor, puede ver la dirección del viento, la intensidad del mismo, la temperatura, la humedad, las condiciones que me pueden determinar si se está haciendo bien o no, por lo menos en las cuestiones meteorológicas. La presencia de un profesional ha llevado también en algunos casos a poder darle la tranquilidad a las partes. En otros lados se ha restringido, ya tiene una restricción la ley provincial de que en zonas periurbanas se utilicen productos banda verde o banda azul. En algunas se ha restringido, pero si vos me pedís una síntesis de la herramienta fundamental, primero es la decisión política local, donde haya un intendente y un consejo deliberante comprometido para buscar una solución. Lo políticamente fácil es prohibir, lo complejo es generar los espacios y las discusiones para que se llegue a un acuerdo en producir, cuidando la salud y cuidando el ambiente. Entonces, la mejor herramienta ha sido el diálogo, y después hay mucha tecnología, estamos hablando de cajas negras, aplicaciones para los celulares, un montón de tecnologías que hoy está disponible para hacerlo. Pero sin lo anterior
sin el compromiso de los productores a dejarse medir, a dejarse controlar, sin el compromiso de un municipio en gestionar, es complicado cualquier otra herramienta más allá de la ley. Y aprovecho, así no hay hay tres cositas que me quedaron del tema anterior. Una, que obviamente esto de las buenas prácticas, el programa generó una expectativa grande en toda la provincia, por eso este año tenemos en vez de 70, 100 millones para trabajar y con nuevas prácticas. Dos, no se queden con las dudas, tenemos un stand y dos de las ingenieras que tuvieron gran parte del programa encima, una con parte de capacitación y otra con la organización, que están disponibles en el stand. Y lo tercero, como bueno de empezar a accionar, la semana pasada estábamos con Willy en el CFA Pampeano, en donde Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba empezamos a acordar cuáles son las acciones relacionadas en buenas prácticas. Esto se tiene que expandir, esto tiene que escalar, pero estas buenas prácticas las hacemos entre nosotros para comunicar. Lo que vos me preguntabas, tenemos que tener una apertura desde cada uno de los actores sociales para que esa realidad de los periurbanos sea diferente. Gracias. Luis, justamente me da pie, Marcos, para preguntarte cómo fue esa experiencia de la comunidad y la interacción con el Poder Ejecutivo Provincial. Si querés contarnos un poco cómo se gestionó. No, realmente para nosotros en Córdoba es muy fácil trabajar codo a codo con el Ministerio de Agricultura. Tenemos una interacción, como la llama Marcos, público-privada, que es reuniones a puertas abiertas, muy llana, y yo creo que el gobierno de la provincia de Córdoba, referido a este tema, también ha hecho un enorme trabajo tratando de informar con ejemplos, con aplicaciones que se han hecho para medir derivas, la bolsa mismo con su estación de red meteorológica, que también están a disposición para todo el mundo. Es abierta, es absolutamente abierta como para que se pueda consultar, pero tenemos sinceramente un trabajo conjunto que realmente es muy fácil, porque planteamos determinados temas, los terminamos consensuando y a partir de ahí transmitimos potencia al piso. Sinceramente muy fácil. Yo lo que quería agregar con este tema es que hay una cuestión que no es menor en todo este tema y todo este esfuerzo de trabajar en las BPA, que en definitiva también termina siendo una forma de manejo que vamos haciendo y que lo vamos haciendo correctamente, pero ese esfuerzo por ahí tiene una carencia de comunicación. O sea, en la comunicación es muy complicado, porque yo siempre digo, digamos, cuando hay alguna noticia que está en contra de las aplicaciones, que por ahí es el tema más sensible, sale en los diarios, en la parte que es común, en el cuerpo del diario, en la parte de ciudadanos, que uno le puede decir. Y las respuestas nuestras terminan siempre en el suplemento campo. Nosotros, no sé de qué manera, nosotros lo tratamos de hacer desde la Bolsa de Cereales de Córdoba, pero nos cuesta mucho cruzar esa frontera. O sea, todo lo que nosotros podemos promover termina saliendo en esa parte del suplemento o termina en los programas radiales o de televisión que son específicos. Yo siempre digo que tenemos una ventaja y una desventaja. La ventaja es que tenemos periodistas especializados, entonces entienden de lo que se está hablando. Y la desventaja es que tenemos periodistas especializados, porque terminamos siempre ahí. Entonces creo que en todo este tema de las buenas prácticas y todo el esfuerzo, un capítulo importante es que se comunique y que la población urbana pueda llegar a entender que el campo hace bien, y no es fácil. Gracias, Luis. Justamente, Juan, ¿qué ejemplos de comunicación hemos trabajado desde la Bolsa? ¿Estamos pensando para el futuro en esto de salir del suplemento campo y tratar de llegar al ciudadano?
desde la red, ¿no? ¿Qué ejemplos hemos tenido? Bien, en esto me apoyo un poco en lo que decía Luis recién, ¿no? Que creo que lo vemos todos, ¿no? Estamos un poco cansados de ver el avión en la primera plana cuando hay un problema. Y tomo un poco la pregunta que vos le hiciste a Marco, es decir, ¿qué herramientas tenemos, digamos, más allá del caso Córdoba, qué herramientas tenemos? Yo creo que la principal herramienta que estamos aportando todos hoy es el espacio para involucrarse. Son los distintos espacios municipales, provinciales y nacionales en donde el que no está de acuerdo en cómo se hacen las cosas se tiene que involucrar, se puede involucrar. Decíamos recién, no nos gusta muchas veces medirnos y ver la nota que nos ponemos o que nos pone otro. Eso es fundamental para saber dónde estamos parados. Un poco desde la comunicación, desde la red de buenas prácticas, tenemos una comisión de comunicación que hoy creo que es transversal a todas las demás comisiones porque cualquier documento, cualquier información que sale se trabaja dentro de esa comisión. Se han hecho jornadas en conjunto con el Ministerio y con CASAFE, jornadas de aplicación, de demostración de aplicaciones. Hoy vamos a estar presentes en la feria Caminos y Sabores que se hace en la rural. Eso es una herramienta que un poco baja a tierra, lo que decíamos recién, con un público que no estamos acostumbrados a tratar del sector agropecuario, es decir, con el público de la ciudad que conozca qué se hace en el campo, que conozca que hay herramientas. Muchas veces en la ciudad puede venir alguien que es de una ciudad, de un municipio del interior y decir, che, en mi pueblo pasa esto. Decir, mira, acá hay una herramienta como el documento de recomendaciones que sirve para que vos le acerques a un legislador municipal y le digas, esta es la base en la que todos más o menos estamos de acuerdo, porque de vuelta, dentro de la red estamos todos los que estamos acá, directo o indirectamente, trabajando por lo mismo. Y ahí un poco también las herramientas que trabajamos en comunicación no es solo hacia afuera, sino también es internamente. Ayer estábamos en Entre Ríos charlando un poco con la parte provincial y de vuelta esto que decía Willy, ¿no? Cómo implementar lo que viene de un lado a nivel de provincia. Entonces, ponernos todos de acuerdo, los espacios de discusión para comunicar para adentro y para afuera. Yo no lo puse en la presentación, digamos, desde la red para los próximos 2-3 años tenemos un plan de trabajo con objetivos muy definidos. Hay 7 objetivos estratégicos. Uno de ellos es esto, ¿no? Los espacios de discusión, fortalecer el compromiso institucional. Lo decía Luis, venimos trabajando con la Comunidad Agroalimentaria de Córdoba, con la Secretaría desde el primer día de la red, hoy sumar a la bolsa, digamos, seguir fortaleciendo esto, sumar los indicadores que tenemos. Entonces, eso es un punto estratégico. Por otro lado, y es un ejemplo muy concreto que dice varias cosas, estamos pensando en desarrollar ya lo estamos empezando a trabajar, el desarrollo de una ciudad modelo, un municipio en donde se pueda certificar el uso de buenas prácticas, la adopción de buenas prácticas. Y acá retomo lo que dije, no vamos a inventar nada, nos acercamos con quienes ya están trabajando en este tema. APRESID tiene muy desarrollado el tema de municipios verdes y con ellos estamos trabajando con el resto de las instituciones para decir, tomemos 1, 2, 3 municipios y demostremos que hay un espacio para involucrarse, que esto se puede hacer, es lo que dice Marco, digamos, pasar a la acción, ¿sí? Bajar esto a tierra y que los que están al lado, que muchas veces les falta comunicación, les falta información para tomar decisiones y necesitan, hay una demanda social muy grande, demostrarle que hay un caso concreto que se puede aplicar, ¿sí? Que tenemos las demostraciones, tenemos una ciudad que puede servir de ejemplo, hay normativas que están saliendo y ya están armadas para salir. Entonces, ese tipo de cosas me parece que hacen a la comunicación, ¿sí? No solo desde el sector para adentro, sino también hacia afuera. Bueno, gracias Juan. Lamentablemente es un tema que da para muchísimo y nos hemos quedado bastante excedidos en el tiempo. Sin duda que es un tema que hace a una actividad colectiva, ¿no? Y me parece que lo que tenemos aquí en la mesa, en el panel hoy, es la expresión de justamente eso, ¿no? Es un tema que necesitamos del esfuerzo de todos, sin duda. Es un tema que la política está tomando las riendas del tema, eso es importante, es muy importante, provincial, nación, los municipios, algunos municipios también, digamos, es un tema que va a necesitar de un esfuerzo común entre todas las partes para ir llegando a mejor puerto. Así que es el agradecimiento a todos ustedes, es un tema que seguramente continuaremos conversando y bueno, nada, el desafío de seguir trabajando en la difusión y la promoción de las buenas prácticas. Muchas gracias.